comenzó siendo un espacio dedicado a nuestros estudiantes y egresados, un espacio como exclusivo para la comunidad de la Universidad Santiago de Cali, donde invitamos pues profesores de relevante importancia en diferentes latitudes. Hemos tenido profesores de Europa, España, Italia. Ahora estamos con el profesor Gonzalo Aguilar de Chile, a quien ya vamos a presentar. Y bueno, el espacio ha sido tan interesante, tan bueno y tan grato, y nos ha aportado tanto a la ciencia jurídica que se ha ido internacionalizando. Hoy tenemos personas que se conectan de diferentes partes, de México, de Ecuador, de Venezuela, etcétera, de Brasil, y se ha convertido realmente en un espacio internacional bien interesante. El día de hoy, pues, contamos con el honor de que nos acompañe el profesor Gonzalo Aguilar. El profesor Gonzalo Aguilar es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Él también es doctor en Derecho de la UNED, en España. Es magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, también en España. Es máster en Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Universidad Panteón Assas, en Francia. Tiene un postdoctorado en el Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law de Heidelberg, en Alemania, y es profesor de Derecho Constitucional, de Derecho Internacional, de Derecho Ambiental, de Derechos Humanos, en el Centro de Estudios Constitucionales de Chile, en la Universidad de Talca, en Santiago. Y al mismo tiempo pues es director del máster en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Constitucionales de Chile, también pues en Santiago. Así que pues el profesor Gonzalo es uno de estos grandes amigos y, y grandes juristas que tenemos en la región latinoamericana. También él es integrante también del Observatorio para el Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe, que es un espacio donde trabajamos con FAO y con otras entidades públicas y privadas también de la región y de Europa. Así que, pues para la Universidad de Santiago de Cali, para la Facultad de Derecho, el doctorado en Derecho y la maestría en Derecho de esta facultad, que son quienes invitan, pues es un verdadero orgullo tener al profesor Gonzalo Aguilar con nosotros. Y bueno, yo creo que no le quito más tiempo para que pueda comenzar con la disertación. Muchas gracias, profesor Gonzalo. El auditorio es suyo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Me avisan en el chat, por favor, porque a veces uno tiene problemas de conexión, digamos. Entonces me avisan por el chat si es que tenemos dificultades con la conexión, ¿de acuerdo? Sí. Digamos, porque todo el día he tenido problemas con la conexión. Ok, perfecto. Solo una pequeña anotación. Vamos a estar alrededor de media hora con el profesor. Después vamos a abrir un espacio de preguntas. Ya nos acompaña el director de la maestría, la directora, el director del doctorado y la directora de la maestría. Entonces vamos a abrir también un espacio de preguntas. Previo al espacio, ellos nos van a hablar, a dar un saludo, 2 minuticos cada uno, y seguimos con el espacio de preguntas. Adelante, profesor. Bien, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación, digamos, que me ha extendido, digamos, el profesor Fernando Terreros, digamos, con quien efectivamente me une, digamos, una amistad, digamos, académica. Hemos desarrollado un trabajo efectivamente dentro del contexto del Observatorio para el Derecho a la Alimentación, para la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, así que hemos tenido, digamos, cierto, ya una colaboración académica en ese sentido. Así que quiero agradecerle la gentileza de la invitación, y también quiero, digamos, cierto, saludar a las autoridades del programa de doctorado y de maestría de Derecho, digamos,
digamos, muy complacido, digamos, me siento agradecido por la invitación, digamos, ¿cierto? Y quisiera explicitarlo, digamos, en primer lugar. En segundo lugar, quisiera señalar que, digamos, ¿cierto? Voy a presentar, digamos, de manera muy breve y escueta, porque, digamos, quizás la idea sería luego desarrollarla en la etapa de las preguntas, resultados preliminares de un proyecto de investigación que estamos llevando adelante en el Centro de Estudios Constitucionales de Chile, en relación con el derecho al medio ambiente y particularmente con los derechos denominados derechos de acceso ambiental, digamos, ¿cierto? Que son el derecho de acceso a la información, el derecho de acceso a la participación y el derecho de acceso a la justicia, digamos, ¿cierto? Ambiental, y su concreción en el ámbito del orden jurídico interno de los estados. Así que, digamos, voy a mostrar, digamos, un esquema general, digamos, de lo que llevamos de la investigación en forma preliminar, y luego, si quieren, digamos, los detalles los podemos discutir en la etapa de las preguntas, digamos, ¿sí? He dividido esta presentación, digamos, ¿cierto?, en dos grandes partes. Una primera parte muy breve, digamos, que significa la puesta en contexto, digamos, ¿cierto?, del medio ambiente y de los derechos de acceso en general dentro de, digamos, ¿cierto?, un orden constitucional, digamos, ¿cierto?, cómo se ubican y cómo se justifican, digamos, ¿cierto?, estos derechos, digamos, dentro de un marco más general, digamos, que es un orden constitucional. Luego, digamos, en una segunda parte, digamos, voy a abordar el proceso de la evolución cronológica, digamos, ¿cierto? Desde el punto de vista, digamos, de las fuentes y de los fundamentos de estos denominados derechos de acceso, digamos, ¿cierto? Ambiental, y, digamos, ¿cierto? En una tercera parte, digamos, trataré, digamos, de esquematizar, digamos, ¿cierto? En forma panorámica, digamos, algunos estándares mínimos que surgen a partir, digamos, justamente de esta evolución histórica en el derecho internacional de los derechos humanos, de los derechos de acceso ambiental, digamos, ¿cierto? Y para terminar en las conclusiones, intentaré mostrar cuáles son algunos de los problemas que surgen al momento de intentar implementar o aplicar en el orden jurídico interno de los estados algunos de estos estándares que derivan, digamos, ¿cierto?, del derecho internacional de los derechos humanos. Vamos con, digamos, la primera parte, digamos, de esta presentación, que dice relación con esta puesta en contexto, digamos, del medio ambiente, digamos, y de los derechos de acceso, digamos, cierto, ambiental. Por un lado, digamos, ¿cierto? Digamos, el medio ambiente, la protección del medio ambiente, digamos, ¿cierto? Y en particular de los derechos de acceso ambiental se sitúan, digamos, ¿cierto? En el contexto, digamos, de los denominados pilares de un Estado constitucional, digamos, o de un sistema constitucional, digamos, que nosotros podríamos resumir entre, podríamos decir que hay un acuerdo, digamos, o un consenso en que los pilares, digamos, de cualquier sistema constitucional, no solamente del sistema constitucional chileno en particular, sino de cualquier sistema constitucional, son fundamentalmente, digamos, ¿cierto?, la existencia de la democracia, la existencia, digamos, de un Estado de Derecho y la existencia, digamos, de derechos humanos, la existencia y protección, digamos, y garantía, digamos, de los derechos humanos. Digamos, estos, digamos, pilares, digamos, ¿cierto?, de un sistema constitucional, digamos, se ven relacionados en forma directa, digamos, con, digamos, ¿cierto?, el medio ambiente y con, digamos, ¿cierto?, los derechos de acceso, o dicho de otro modo, el medio ambiente, la protección del medio ambiente y los derechos de acceso ambiental contribuyen, digamos, ¿cierto?, son tributarios, digamos, ¿cierto?, aportan a, digamos, fortificar estos tres pilares, digamos, de un sistema constitucional que, repetimos, es la democracia, el Estado de Derecho, digamos, ¿cierto?, y los derechos humanos propiamente, digamos, tales. Eso por un lado. Y por otro lado, digamos, ¿cierto?, la relación directa, digamos, que se produce en este sentido es entre el derecho al medio ambiente, digamos, que nosotros lo vamos a definir, digamos, de la misma manera que lo define la Organización de las Naciones Unidas, es decir, el derecho a disfrutar, digamos, de un medio ambiente seguro, digamos, ¿cierto?, limpio, saludable y sostenible. Esta última parte me gusta mucho a mí porque permite incorporar, digamos, ¿cierto?, en la protección del medio ambiente el principio del desarrollo sostenible, digamos, ¿cierto?, que es súper importante en materia, digamos, ¿cierto?, de protección del medio ambiente. Y digo que voy a utilizar el concepto, digamos, de Naciones Unidas porque si uno hace como un análisis comparativo
si quisiera hacer un cuadro comparativo de cómo se encuentra reconocido el medio ambiente en las constituciones latinoamericanas en particular, vemos que hay una especie como de diversidad, digamos, ¿cierto? Terminológica, digamos, ¿cierto? En algunas constituciones, como la de Chile, por ejemplo, se utiliza, digamos, ¿cierto? El concepto del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, digamos, ¿cierto? En circunstancias que en otros ordenamientos jurídicos constitucionales encontramos el derecho a un medio ambiente sano, o bien, digamos, el derecho, digamos, ¿cierto? A un medio ambiente ecológicamente equilibrado, ¿cierto? Entonces hay una especie de polisemia, digamos, terminológica, digamos, desde el punto de vista constitucional. Entonces yo prefiero utilizar el término, digamos, ¿cierto? Que actualmente rige en el ámbito de Naciones Unidas y que me parece, por lo demás, más completo, digamos, que la mayoría de los términos utilizados en las constituciones latinoamericanas. ¿Cuál es la relación que existe, digamos, ¿cierto? Entre el derecho a disfrutar de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible, digamos, ¿cierto? Con estos derechos de acceso? Es una relación directa, digamos, ¿cierto? De dependencia, digamos, ¿cierto? Pero también de potenciación, digamos, ¿cierto? Entre unos y otros. ¿Por qué? Porque por un lado, digamos, ¿cierto? A estos derechos de acceso, que insisto son el acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental, se les comenzó, digamos, hace, digamos, ¿cierto? 20 años atrás, denominando los denominados derechos procedimentales. Es decir, cumplían un rol más bien instrumental, digamos, ¿cierto? Digamos, servían, digamos, había una aproximación utilitaria, digamos, ¿cierto?, hacia estos derechos de acceso, con el fin de lograr, digamos, ¿cierto?, la protección, digamos, ambiental. Esa es la primera, digamos, ¿cierto?, aproximación a estos derechos de acceso procedimental. Y hasta el día de hoy uno lee los textos y se denominan derechos procedimentales, digamos, ¿cierto?, en materia ambiental. La verdad es que si uno estudia, digamos, ¿cierto?, cada uno de estos derechos, el derecho de acceso a la información, a la participación y justicia, la realidad es que son más sustanciales más que procedimentales. Uno, digamos, de estos derechos, digamos, tiene una relación directa con un derecho, digamos, ¿cierto?, que podría ser un derecho, digamos, civil o político, o civil y político, en la terminología de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el derecho a acceso a la información está directamente vinculado con, digamos, el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información, por lo tanto, ¿cierto?, tal como ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Punto uno. Punto dos, en el caso de la participación es un derecho político propiamente tal como está consagrado no solamente, digamos, ¿cierto?, en la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que también en la Declaración Universal, digamos, ¿cierto?, de derechos humanos, el derecho que tiene toda la persona a participar, digamos, en la dirección de los asuntos públicos. Así, digamos, está señalado, digamos, en los textos. Y tercero, digamos, el de acceso a la justicia ambiental no es sino, digamos, una manifestación de un derecho que es súper importante, digamos, desde el punto de vista de los derechos humanos, como es el denominado derecho de acceso a la justicia. Digamos, ¿cierto? En el fondo, sin derecho a la justicia, digamos, no hay posibilidades, digamos, de gozar, digamos, y disfrutar del resto de los derechos reconocidos. De modo que, más que ser derechos instrumentales o procedimentales, diríamos que tiene una doble, digamos, ¿cierto?, arista. Por un lado, efectivamente, nacen como derechos procedimentales que sirven para proteger el medio ambiente, pero por otro lado son derechos sustanciales a parte entera, digamos, ¿cierto?, y por tanto independientes, digamos, del derecho al medio ambiente, digamos, o el derecho a disfrutar de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible. Eso, digamos, como primera cuestión, digamos, de contexto, digamos, ¿cierto?, para que nos ubiquemos, digamos, dentro de lo que podemos empezar a hablar. Veamos ahora la segunda parte, que es la evolución, digamos, ¿cierto?, digamos, fuentes y fundamentos de estos derechos de acceso. Y cuando hablamos de las fuentes y fundamentos de los derechos de acceso, lo primero que habría que decir es que aquí se produce un entrecruzamiento entre la evolución, digamos, de dos disciplinas en el derecho internacional. El derecho internacional del medio ambiente, probablemente tal, digamos, ¿cierto?, y el derecho internacional de los derechos humanos, por otro lado, ¿cierto? Digamos, en materia medioambiental, digamos, ¿cierto?, el derecho internacional del medio ambiente durante mucho tiempo corrió por un carril paralelo al del derecho internacional de los derechos humanos. Digamos, y no había comunicación entre ellos, hasta unas décadas atrás en que empieza a haber un entrecruzamiento. Digamos, y por tanto opera como vasos comunicantes, digamos, y que se van enriqueciendo unos con otros. Veamos cómo se produjo esta evolución, digamos, ¿cierto?, entre el derecho internacional del medio ambiente y el derecho internacional de los derechos humanos. Por un lado, en el caso del derecho internacional del medio ambiente,
digamos, ¿cierto? Todo este progreso evolutivo, digamos, ¿cierto?, de reconocimiento de los derechos de acceso parte a través de instrumentos que nosotros vamos a calificar de soft law, digamos, ¿cierto? De soft law, ¿cierto? Eso es un término, una terminología muy utilizada en el derecho internacional, también en el derecho internacional de los derechos humanos, y que es sumamente relevante, y lo considero que es sumamente relevante porque digamos, aquí se produce uno de los problemas, digamos, ¿cierto?, al momento de plantear estas cuestiones ante los tribunales nacionales. Porque en el orden jurídico interno esta terminología no es común, digamos, ¿cierto?, no es usada. Y entonces cuando uno plantea esta terminología, digamos, ¿cierto?, en el foro, digamos, muchas veces produce sorpresa o no es entendida como corresponde. Y entonces me parece que es interesante profundizar, digamos, ¿cierto?, en estas diferencias entre instrumentos de software e instrumentos de hard law para, digamos, ¿cierto?, poder explicar esto, digamos, ¿cierto?, a los operadores jurídicos. Entonces, el desarrollo de los derechos de acceso ambiental en el derecho internacional del medio ambiente parte con los instrumentos de soft law, es decir, instrumentos que, digamos, ¿cierto?, no son jurídicamente vinculantes en principio. Pueden llegar a ser vinculantes, pero no directamente vinculantes, ¿cierto? ¿Cuáles son estos instrumentos? Voy a nombrarlos simplemente para no extenderme, y como siempre uno parte por la famosa declaración, digamos, de Estocolmo, digamos, ¿cierto?, del año 72, digamos, que es el resultado de una conferencia, digamos, ¿cierto?, en materia, digamos, de desarrollo humano que convocó la Organización de las Naciones Unidas, ¿cierto? Y ahí ya se comienza a hacer referencia a la necesidad de acceso a la información, de acceso, digamos, ¿cierto?, a la participación en materia medioambiental. Esto fue reiterado posteriormente en un documento, digamos, también menos conocido, pero igualmente relevante en el ámbito del medio ambiente, que es la carta, la famosa carta, digamos, de la Tierra, digamos, ¿cierto?, en los años 80. 10 años después, digamos, de la famosa declaración de Estocolmo. Posteriormente, digamos, ya adquiere, digamos, ciertos niveles absolutamente relevantes en el ámbito, digamos, internacional de los estados a través de otra conferencia internacional convocada por Naciones Unidas, esta vez en Río, en el año 1992, ¿no es cierto?, que concluyó con una famosa declaración, la declaración, digamos, cierto, de Río, digamos, cierto, sobre medio ambiente y desarrollo. Que encuentran una serie de principios, digamos, ¿cierto?, que son como los ejes articuladores hoy en día, digamos, de todo lo que es el derecho internacional del medio ambiente y que debe ser aplicado en los órdenes jurídicos internos de los estados. Justamente el principio 10, digamos, de la Declaración de Río es el que consagra en forma expresa, digamos, estos denominados derechos de acceso ambiental, es decir, el derecho de acceso a la información, el derecho de acceso a la participación y el derecho de acceso a la justicia, digamos, ¿cierto?, ambiental. Luego tenemos la, digamos, famosa declaración, digamos, ¿cierto?, de Johannesburgo, digamos, ¿cierto?, la siguiente conferencia, en los albores, digamos, del siglo XXI, y vamos a llegar, digamos, ¿cierto?, a la conferencia de Río +20, digamos, ¿cierto?, digamos, en donde, digamos, ¿cierto?, se reiteran, digamos, se reafirman principios que ya fueron adoptados en la Declaración de Río, digamos, del año 92. Todos estos son textos, digamos, que constituyen declaraciones, ¿cierto? Al final de cada conferencia había una declaración que en el fondo tiene primero una inspiración política, pero que puede llegar a tener un impacto o un efecto jurídico. Y segundo, digamos, ¿cierto? Todas estas declaraciones forman parte de lo que se llama el soft law. Pero ¿por qué, digamos, son importantes, digamos, estas declaraciones? Porque luego tienen un correlato en normas que se llaman de hard law, es decir, digamos, ¿cierto?, en tratados internacionales propiamente tales. Los tratados internacionales son acuerdos entre estados jurídicamente vinculantes, ¿cierto? Y el primero que se podría mencionar, digamos, ¿cierto?, dentro de estos tratados o acuerdos que consagran o contienen alusiones a los derechos de acceso ambiental, insisto, acceso a la información, acceso a la participación y acceso a la justicia, son acuerdos o convenios o tratados que se desarrollan primero en el ámbito regional europeo, y luego esto se va a ir extendiendo, digamos, a otros continentes, como es el caso, digamos, del continente americano. ¿Cuáles serían, digamos, cierto? Solo los voy a mencionar porque, digamos, para poder avanzar en los otros temas. Tenemos en primer lugar, digamos, cierto, el famoso convenio de Espoo, digamos, ¿cierto?, en Finlandia, digamos, que es un convenio
digamos, que hace referencia, digamos, a la necesidad de desarrollar un estudio de impacto ambiental en los eventos o en los casos, digamos, de proyectos de desarrollo e inversión que produzcan o puedan producir un efecto transfronterizo, digamos, ¿cierto? Y dentro, digamos, de la normativa que contempla, digamos, este convenio, se encuentra, digamos, ¿cierto?, un reconocimiento del el acceso a la información, a la participación y a la justicia, digamos, ambiental. En este caso sería acceso a la justicia internacional ambiental, digamos, ¿cierto? En el caso, digamos, de la Convención de Espoo. Pero luego vamos a tener, digamos, ¿cierto?, ya hacia fines de los años de la década del 90 del siglo pasado, la famosa Convención de Aarhus, digamos, ¿cierto?, digamos, en 1998. Esta convención, digamos, aborda directamente, ¿no es cierto?, los derechos de acceso, digamos, ¿cierto?, ambiental, el derecho de acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental, en el contexto europeo. Este convenio nace, digamos, en el ámbito europeo, digamos, ¿cierto?, y es suscrito y ratificado por, digamos, ¿cierto?, Estados europeos, pero, ojo, digamos, luego se abrió a la firma para la adhesión, digamos, de terceros estados, digamos, de modo que nace, digamos, en el contexto europeo, pero tiene una especie de vocación, digamos, de carácter universal, ¿cierto? ¿Y por qué digo que este, digamos, convenio es sumamente relevante? Digamos, año 98, recordemos que en el 92 ya se había realizado la conferencia, digamos, de Río, ¿cierto? Estamos hablando de 6 o 7 años después. ¿Y por qué digo, digamos, que este convenio, digamos, ¿cierto?, tiene relevancia? Porque años después, a partir del año 2012, 2013, digamos, ¿cierto?, en el continente americano se inicia, digamos, ¿cierto?, o se adopta la iniciativa de intentar negociar o discutir un instrumento que contenga justamente, digamos, ¿cierto?, los derechos contemplados en el principio 10 de la Declaración de Río, y que, digamos, va a tener como un instrumento hermano el convenio de Aarhus. Digamos, y entonces, digamos, ¿cierto?, el convenio de Aarhus va a servir de inspiración a este nuevo instrumento que se va a conversar en el ámbito del continente latinoamericano. ¿Cuál instrumento me estoy refiriendo, digamos, ¿cierto? Me estoy refiriendo, digamos, al famoso acuerdo de Escazú, adoptado, digamos, ¿cierto?, en marzo del 2018, digamos, ¿cierto?, y que corresponde a América Latina y el Caribe, que está, digamos, prontamente, digamos, ¿cierto?, próximamente a punto de entrar, digamos, ¿cierto?, en vigor, sí que reúne en definitiva, digamos, el número mínimo de firmas y ratificaciones que se exige para que entre en vigor, digamos, el tratado, ¿cierto? Y entonces, digamos, el convenio de Aarhus está en directa relación con el acuerdo de Escazú, porque son dos tratados hermanos. Seguramente, digamos, ¿cierto?, el acuerdo de Escazú, o sea, el acuerdo del convenio de Aarhus sirvió de inspiración para redactar los principios que están contenidos en el convenio, digamos, ¿cierto?, de Escazú, o el acuerdo de Escazú, digamos, en el caso de América Latina. Entonces, como ustedes ven, aquí hay una directa relación entre el progreso realizado en el nivel de los instrumentos de soft law con el progreso realizado en el nivel, digamos, ¿cierto?, de los tratados internacionales, digamos, ¿cierto?, en esta materia. Digamos, de modo que hay una directa relación, digamos, ¿cierto?, hay una alimentación, hay una retroalimentación entre un tipo de evolución y otro tipo de evolución. Pero además, digamos, ¿cierto?, esta evolución se ve nutrida, digamos, por los desarrollos producidos en el contexto propiamente tal de los derechos humanos. Esto es lo que ocurría en el ámbito del derecho internacional del medio ambiente. Pero ¿qué pasó, digamos, en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos? En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, digamos, ¿cierto?, digamos, lo que habría que, digamos, partir diciendo, digamos, es que la evolución se produjo no fundamentalmente por el lado de las normas, como sí ocurre en el caso del derecho internacional del medio ambiente. Esto es muy interesante. La evolución se produce por el lado de la jurisprudencia, es decir, la actividad de los tribunales, digamos, ¿cierto? Ojo con esto, porque me interesa siempre resaltar, digamos, que la jurisprudencia es fuente del derecho. Esto es siempre olvidado, pero siempre debe ser recordado. Entonces, no existe un tratado internacional, digamos, que consagre el derecho, digamos, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, o el derecho a un medio ambiente sano, o como yo menciono aquí, el derecho a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible. No existe. No existe, digamos, ¿cierto? Debería existir, digamos, y creo que hay iniciativas en el sentido de consagrar este derecho en el ámbito internacional. Pero, digamos, ¿cierto?, la jurisprudencia sí se ha encargado, digamos, de reconocer este derecho, digamos, ¿cierto?, sobre todo la jurisprudencia en materia, digamos, de derechos humanos. ¿Qué jurisprudencia? Digamos, tanto la jurisprudencia que emana del sistema europeo de derechos humanos, esto en primer lugar, y luego la jurisprudencia que emana del sistema interamericano, digamos, de derechos humanos.
Solo para mencionar, digamos, algunos casos, digamos, ¿cierto? Vale la pena, digamos, señalar que en el sistema europeo de derechos humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, desde hace décadas atrás, digamos, ¿cierto? Desde hace décadas atrás, digamos, ¿cierto? Más de 30 años atrás, ha dictado sentencias, digamos, que han hecho alusión o referencia, digamos, ¿cierto?, a el medio ambiente y a la protección del medio ambiente en materia de contaminación acústica, por ejemplo, digamos, ¿cierto?, en materia, digamos, ¿cierto?, de contaminación, digamos, por desechos o relaves, digamos, ¿cierto?, que se vierten, digamos, ¿cierto?, en contextos urbanos, habitacionales, digamos, ¿cierto? Está el famoso caso López Ostra contra España, digamos, el famoso caso Guerra contra Italia, más recientemente hay casos, digamos, ¿cierto?, contra Turquía, digamos, justamente derivados de la industria minera, en contextos cercanos, digamos, ¿cierto?, a lugares habitables, etcétera. Y esto, digamos, ¿cierto?, vale la pena destacarlo. ¿Por qué? Porque la Convención Europea de Derechos Humanos no hace alusión, no contiene ni una palabra sobre el derecho al medio ambiente, ni sobre los derechos de acceso, salvo, digamos, en lo que dice relación con la libertad de expresión, digamos, ¿cierto? Y en lo que dice relación, digamos, ¿cierto?, con el derecho a la participación. Pero la Corte Europea no ha tomado, digamos, ¿cierto?, ese camino para proteger el medio ambiente. El camino que normalmente ha tomado ha sido, uno, a través del derecho a la vida privada, digamos, es decir, las personas que viven en un lugar, digamos, y que se les construye el aeropuerto al lado y no pueden disfrutar de su vivienda tranquilamente porque les pasa el avión por la cabeza, contaminación, digamos, acústica, y por otro lado, por el lado del acceso a la justicia, el artículo 6, digamos, ¿cierto?, de la Convención Europea de Derechos Humanos, el acceso a la justicia, digamos, ¿cierto?, digamos, en el sentido digamos, de que los estados no establecieron mecanismos, digamos, de reclamo y reparación adecuados cuando se producía esta vulneración. Y por ese lado es que, digamos, ¿cierto?, la Corte Europea ha proporcionado la protección. Entonces, esto es bien peculiar y súper interesante porque se ve cómo, utilizando otros derechos, es posible también proteger el derecho al medio ambiente, ¿cierto? Y en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cuestión ha sido incluso más interesante todavía, ¿cierto? En el caso de la Corte Interamericana, desde ya digo que la Convención Americana de Derechos Humanos no habla, digamos, sobre el derecho a un medio ambiente libre de contaminación. Sí habla de estos derechos generales de libertad de expresión, digamos, ¿cierto?, de acceso a la justicia, digamos, y de derecho a la participación, digamos, ¿cierto?, el artículo 23. Pero, digamos, ¿cierto?, lo relevante, digamos, ¿cierto?, es que a pesar de que, digamos, la Convención, digamos, Americana sobre Derechos Humanos no habla, digamos, del derecho, digamos, ¿cierto?, a el medio ambiente, la Corte Interamericana últimamente, digamos, ¿cierto?, de aquí me voy a la conclusión, últimamente, digamos, ha activado, ha hecho operativo el artículo 26, digamos, de la Convención Americana, que se refiere justamente al desarrollo, en forma general, al desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, por esa vía, digamos, ¿cierto?, ha ingresado, digamos, ¿cierto?, actualmente la protección, digamos, del derecho al medio ambiente y, por tanto, también la referencia al derecho de acceso a la información, de acceso a la participación y de acceso a la justicia ambiental. También quiero señalar que, digamos, ¿cierto?, existe un instrumento que se llama el Protocolo de San Salvador en el contexto interamericano que reconoce el derecho al medio ambiente sano. Pero, por lo menos en el caso chileno, digamos, Chile no tiene ratificado ese instrumento, de modo que ese instrumento no le es vinculante, ¿cierto? De modo que para el caso chileno, si quisiéramos activar el dispositivo, habría que irse por el lado de la jurisprudencia en relación con el artículo 26, digamos, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, casos muy relevantes, digamos, por ejemplo, desde muy antiguo, famoso caso Clot Reyes y otros contra Chile, digamos, justamente que es un caso de acceso a la información ambiental, digamos, ¿cierto? De hecho, dicho sea de paso, ese caso llevó a que nosotros modificáramos la constitución chilena, digamos, ¿cierto? Justamente a raíz de la sentencia condenatoria dictada por la Corte Interamericana. Otros casos, digamos, ¿cierto? Casos ya que todos los casos indígenas, que son muchísimos, digamos, esto es uno de los logros de
y esto es uno de los logros más importantes, digamos, de la Corte Interamericana, el desarrollo, digamos, cierto, progresivo, digamos, desde el punto de vista del reconocimiento de los derechos a partir del artículo 21, digamos, cierto, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, en relación con los derechos indígenas, la Corte ha reconocido la protección del medio ambiente. Digamos, ¿cierto? El más importante quizás, o por lo menos uno de los más casos más rescatables, donde se aborda el tema medioambiental, no solamente el medioambiental, digamos, del acceso al agua y del acceso a la alimentación, sobre todo tomando en cuenta, digamos, los niños indígenas y los ancianos indígenas, ¿cierto? Aquí hay dos grupos vulnerables claramente, digamos, ¿cierto? Es el famoso caso Yaque Axa contra ¿cierto? Paraguay, digamos, que es fundamental, digamos, en esta materia. Y luego, desde el punto de vista cronológico, vamos a llegar al gran hito digamos, ¿cierto? Que corresponde no a una sentencia, sino que a una opinión consultiva. La famosa opinión consultiva número 23 del año 2017, de 15 de noviembre del 2017, que justamente habla, digamos, sobre la protección del medio ambiente, y ahí hay capítulos enteros que abordan los derechos de acceso, digamos, cierto, ambiental, es decir, el acceso a la información, el acceso a la participación y el acceso a la justicia, y nos proporciona, digamos, ciertas pistas acerca de cuáles serían los estándares mínimos en esta materia que debieran ser aplicables en los órdenes jurídicos internos de los estados, y que voy a mencionar ahora a continuación. Digamos. Y por último, no quiero cerrar el capítulo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, digamos, sin dejar de mencionar, digamos, la trascendental sentencia, digamos, ¿cierto?, de la comunidad indígena de la asociación LACA Honjat, digamos, ¿cierto?, contra Argentina del 6 de febrero del 2020, que es, yo diría, una sentencia que todavía no hemos descubierto cuál es el tremendo aporte que ha producido a el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Hay referencia al derecho humano al agua, hay referencias, digamos, al derecho humano a la alimentación, hay referencias al derecho humano a la vivienda, digamos, ¿cierto? Y evidentemente que hay referencias al derecho humano al medio ambiente. De modo que, digamos, en el fondo, digamos, si yo fuera estudiante de magíster o de doctorado, yo, digamos, ¿cierto? Es decir, me leería 30, 40 o 50 veces esa sentencia, digamos, ¿cierto?, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para sacarle, nosotros decimos en Chile, para sacarle punta, digamos, ¿cierto?, a la sentencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que vemos? Que hay una interacción entre el desarrollo desde el lado del derecho internacional del medio ambiente y desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Y cuál es el resultado de esta interacción, de este entrecruzamiento, digamos, ¿cierto? Pues los estándares mínimos, afloran estándares mínimos en materia de acceso ambiental, acceso a la información, acceso a la participación y acceso a la justicia ambiental. ¿Cuáles son estos estándares mínimos? Y aquí llego a la parte final, digamos, de la presentación. ¿Cuáles son estos estándares mínimos? Antes de hablar de los estándares mínimos, hay tres criterios o principios orientadores que nunca hay que olvidar en esta materia. Para los estados, ¿cierto? Uno, digamos, ¿cierto?, que estos estándares mínimos que provienen del derecho internacional tienen que ser abordados, entendidos, interpretados de acuerdo con el principio de la buena fe. Primer punto. Esto es un principio general, digamos, en el derecho internacional de los derechos humanos y en general del derecho. Segundo, digamos, que el Estado tiene la obligación de adecuar su derecho interno a estos estándares internacionales. Esto está dicho así expresamente en la Convención Americana, por ejemplo, digamos, ¿cierto? Artículo 2, pero es un principio general del derecho, de los derechos humanos, digamos, ¿cierto? Así, del derecho internacional incluso, digamos. Así que también, aunque ahí tenemos su fuente. Y tercero, que es algo sumamente relevante, esto también merece una tesis de magíster o de doctorado, la noción de obligaciones positivas en materia de derechos humanos, ¿cierto? ¿Cuáles son las obligaciones positivas? Entonces, digamos, ¿cierto? En tercer lugar, digamos, ¿cierto?, el Estado tiene obligaciones positivas en materia de derechos humanos y tiene, por tanto, obligaciones positivas en materia de derecho al medio ambiente y en materia de derechos de acceso ambiental, obligaciones positivas, es decir, tiene el deber de actuar, de adoptar medidas en este sentido. Teniendo claro estos principios transversales, ¿cuáles son, digamos, algunos? No voy a agotar este tema, pero algunos de los estándares en materia de derechos de acceso. Partamos con el primero, el acceso a la información ambiental, digamos, ¿cierto? Insisto, estándares mínimos, digamos, ¿cierto?, que surgen, digamos, de toda esta, digamos, actividad que se desarrolla en el ámbito del derecho internacional del medio ambiente y del derecho internacional de los derechos humanos, la jurisprudencia de la Corte, etcétera. Son mínimos. ¿Por qué son mínimos? Digamos, ¿cierto? Porque el derecho internacional siempre establece estándares mínimos. Porque
el derecho internacional es el resultado, digamos, ¿cierto?, de consensos, necesariamente, digamos, ¿cierto?, entre estados. Digamos, y siempre los consensos dicen mínimo, no hay consenso sobre el máximo, siempre es lo mínimo en lo que cada estado está dispuesto, digamos, a mínimamente a ceder o a acordar. Por eso que son mínimos, digamos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son estos mínimos? Primero, en materia de información, principio de máxima publicidad, digamos, ¿cierto? Es decir, digamos, ¿cierto? Aquí, digamos, el principio guía, digamos, ¿cierto?, es que toda la información ambiental debiera estar, en principio, disponible, digamos, ¿cierto?, para el acceso, si es que se solicita, pero además, recordemos las obligaciones positivas, no solamente hay que entregarla si se solicita, el Estado tiene que ponerla a disposición. Digamos, esto es lo que se llama, digamos, ¿cierto?, acceso a la información activa y pasiva. Digamos, ¿cierto? No basta con que estoy esperando para que alguien me lo pida. No, yo lo pongo a disposición, por ejemplo, a través de los medios electrónicos o digitales, toda la información, digamos, necesaria. Segundo, digamos, ¿cierto? A contrario censo, la reserva, no me gusta la palabra secreto, la reserva, es decir, cuando no entrego la información, es la excepción. Y tiene que estar motivada o justificada, ¿cierto? Hay que dar razón de por qué, digamos, ¿cierto? Y solo excepcionalmente, por ejemplo, lo dice la Corte Interamericana, ¿cierto?, en casos de seguridad del Estado, digamos, de sobrevivencia de la nación, o de vulneración eventual de los derechos humanos de terceros, digamos, ¿cierto?, que podría, digamos, eventualmente hacerse excepción al acceso a la información ambiental, digamos, ¿cierto? Cuarto, la información tiene que ser comprensible, y tiene que ser comprensible pensando en el ciudadano medio, digamos, ¿cierto? Digamos, no en las élites que discuten normalmente los temas medioambientales, digamos, ¿cierto? Y quinto, que esto es algo muy importante para el contexto latinoamericano, el acceso a la información tiene que ser culturalmente pertinente. O sea, nosotros en Chile tenemos, digamos, ¿cierto?, prácticamente un 10% de la población, digamos, ¿cierto?, que es indígena, digamos, ¿cierto? De modo que aquí tiene que haber, digamos, cierto acceso a la información con pertinencia cultural, y también la forma en entregar, en transmitir la información tiene que ser con pertinencia cultural, digamos, ¿cierto? Y luego está el tema muy importante de la accesibilidad en términos de los costos, digamos, ¿cierto? Evidentemente que segundo punto, digamos, ¿cierto? El acceso a la participación, ambiental. Este es un tema clave. Bueno, el acceso a la información también, pero el acceso a participación mucho más, digamos, ¿cierto? Porque participación significa democracia. No es posible hablar, digamos, de una democracia acabada, si es que no hay un respeto irrestricto, digamos, ¿cierto?, al derecho a la participación ambiental, digamos, ¿cierto? Y ahí en ese caso hablaríamos de la democracia ambiental, digamos, ¿cierto? Un ejemplo muy, muy pequeño, digamos, ¿cierto? Nosotros en Chile se están haciendo muchas encuestas a propósito de cuáles son los temas que a la gente le interesa más que se discuta en un eventual proceso constituyente. Estamos el 25 de octubre se va a realizar el plebiscito para decidir esto, cuál es el mecanismo, si queremos una nueva constitución. Y las encuestas, curiosamente, dentro de los temas que se arrojan, digamos, ¿cierto?, que la gente está interesada, la gente, es los temas, digamos, del medio ambiente. El medio ambiente es un tema, digamos, que a la gente le preocupa, digamos. Entonces, digamos, ¿cierto?, acceso a la participación ambiental es clave, digamos, para consagrar una democracia consolidada, digamos, ¿cierto? No formal, no formal. Hay que distinguir entre democracia formal y democracia material, digamos, ¿cierto? Entonces, algunos ejes orientadores. Primero, principio de la participación más amplia posible. El acceso más amplio posible, digamos, a la participación, en el sentido de quiénes pueden participar en los procesos de toma de decisiones ambientales. Establecer un sistema, por lo tanto, de democracia abierta, digamos, ¿cierto? Es decir, abierta a la participación de lo que se llama la ciudadanía, digamos, ¿cierto? La ciudadanía ambientalmente activa, ¿no es cierto? Participación desde las etapas más tempranas, digamos, ¿más tempranas de qué? Más tempranas de la intervención en el medio ambiente, ¿cierto? En los proyectos de inversión y desarrollo. La participación es inocua, o sea, no produce ningún efecto si produce cuando está terminándose el proyecto, cuando el proyecto ya está planificado. Es necesario comenzar, digamos, ¿cierto?, con la participación al momento de planificar, digamos, ¿cierto?, el proyecto. La participación tiene que ser efectiva. Esto es un principio del derecho internacional, el principio de efectividad.
este es un principio transversal, ¿cierto? Digamos, el artículo 2 de la Convención Americana dice que es deber del Estado, digamos, ¿cierto?, respetar y garantizar los derechos humanos, digamos, el disfrute efectivo de los derechos humanos, principio de efectividad. La participación tiene que ser efectiva. A mí no, de nada me sirve una participación formal. Ahora voy a decir una palabra sobre los problemas, por ejemplo, que ocurren en Chile, pero la participación tiene que ser incidente, ¿cierto? O sea, tiene que servir para algo, digamos, que la ciudadanía, la comunidad afectada pueda participar. No va a pasar de la misma manera. Insisto, por ejemplo, nosotros tenemos comunidades indígenas y las comunidades indígenas tienen sus propios órganos de participación, tienen sus propias formas de participación. Entonces hay que adecuarse, tiene que haber flexibilidad, digamos, para que la participación sea efectiva, digamos, ¿cierto? En ese sentido. Con un deber de escrutinio estricto, respecto de los grupos vulnerables, digamos, ¿cierto? Por ejemplo, pensemos, digamos, ¿cierto?, en los sectores más pobres, en las personas pobres, que son normalmente las comunidades afectadas con los proyectos de inversión y desarrollo en el medio ambiente, digamos, ¿cierto? Sobre todo cuando se toman decisiones como dónde instalamos el vertedero, ¿cierto? Dónde botamos la basura, siempre en las comunidades más pobres, nunca en cerca de las comunidades ricas, digamos, ¿cierto? Y por último, hay distintas formas de participación, digamos, y aquí vuelvo al tema indígena, hay distintas formas de participación, digamos, esto, y en el caso, digamos, de los pueblos indígenas, digamos, hay que tomar en consideración que una forma de participación es el derecho a la consulta, eso es que está contemplado en el convenio 169, pero ojo, digamos, ojo, esto lo ha dicho la jurisprudencia interamericana en el caso Saramaca, digamos, ¿cierto? En el caso Saramaca, justamente. Digamos, otra forma de participación es el derecho al consentimiento previo, libre e informado, ¿cierto?, que está consagrado en la Declaración de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, el derecho de los pueblos indígenas. Ojo con eso, digamos, ¿cierto? Esa también es una forma, es decir, digamos, participarán los pueblos indígenas al momento de tomar una decisión en materia medioambiental solamente, digamos, es que se obtiene por parte del Estado el consentimiento, en determinados contextos, con determinadas circunstancias, ¿cierto? Y tercer derecho de acceso, el derecho de acceso a la justicia. Yo diría que de todos, este también es como el digamos, donde cojea la pata, si me permiten la expresión, digamos, ¿cierto?, pagana, digamos, ¿cierto? El acceso a la justicia. El acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque normalmente el acceso a la justicia se reduce, digamos, ¿cierto?, a que las personas pueden llegar a un tribunal. Yo pienso que en general, digamos, la visión que se tiene es esa, digamos, del acceso a la justicia. Pero especialmente en materia, digamos, ¿cierto?, del medio ambiente, el acceso a la justicia ambiental, digamos, tiene un íter, digamos, ¿cierto?, digamos, que abarca etapas extraestatales y etapas estatales propiamente tales, digamos, ¿cierto? Es decir, habrá acceso a la justicia, digamos, ¿cierto?, tanto en instancias estatales como en instancias extraestatales. ¿Cuáles son las instancias extraestatales? ¿Cierto? Son las instancias que nosotros vamos a llamar mecanismos de reclamo y reparación corporativos o privados, ¿cierto? Y aquí aprovecho de vincular, digamos, el tema del acceso a la justicia ambiental con los principios que ha desarrollado el antiguo relator de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, que este es un temazo importantísimo también digno de una tesis de magíster o tesis de doctorado, el tema de negocios o empresas y derechos humanos. El antiguo relator de Naciones Unidas desarrolló unos principios, digamos, ¿cierto?, que son los famosos principios tripartitos, digamos, ¿cierto?, de Naciones Unidas en materia de empresas y derechos humanos. Dentro de esos principios está el acceso a la justicia. Y dentro de esos principios de acceso a la justicia, el relator dice que hay que establecer, que las empresas deben establecer mecanismos de reclamación y de reparación, digamos, ¿cierto?, en materia, digamos, entre otras, en materia medioambiental. Entonces, ahí hay que establecer una unidad autónoma que cumpla con los requisitos, ¿cierto? Tiene que ser independiente, imparcial, etcétera. Donde se surge el problema, también se puede encontrar la solución, ¿cierto?, para la comunidad afectada, ¿cierto? Esos son mecanismos extraestatales, ¿cierto? Y eso, por lo menos, digamos, en el ordenamiento jurídico chileno, estamos al debe, ¿cierto? Esto normalmente no existe, digamos, las empresas no contienen un departamento o una unidad como de esta naturaleza. Lo que tienen las empresas son estos departamentos de responsabilidad social empresarial que en el fondo consisten en pavimentar el camino, digamos, ¿cierto?, de la comunidad afectada, o consisten en construirle un gimnasio o reparar la plaza, digamos, ¿cierto?, para que los niños jueguen. Pero eso no es acceso a la justicia, digamos, ¿cierto?, en materia medioambiental.
Y en las etapas estatales, digamos, también el Estado tiene que establecer mecanismos de reclamación y reparación ambiental antes de llegar al juez y una vez llegado al juez, digamos, ¿cierto? Antes de llegar al juez aquí hay que pensar en todos esos mecanismos que se denominan mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿cierto? La mediación, la conciliación, etcétera, digamos, ¿cierto? Aquí es el Estado, digamos, el que pone a disposición, digamos, ¿cierto?, de los individuos en conflicto, digamos, el mecanismo de solución. Y luego, digamos, si es que nada de esto resulta, interviene el juez para solucionar, digamos, ¿cierto?, el conflicto ambiental. Entonces, en materia, digamos, ¿cierto?, de derechos de acceso a la justicia ambiental, en materia de acceso a la justicia ambiental, los estándares que proponen, digamos, ¿cierto?, o que surgen del derecho internacional del medio ambiente y del derecho internacional de derechos humanos están muy al debe, al menos, digamos, ¿cierto?, dentro del ordenamiento jurídico, digamos, ¿cierto?, chileno. Para terminar, solamente problemas que se suscitan, digamos, que se suscitan, digamos, ¿cierto? Para terminar, por ejemplo, les doy dos ejemplos del caso chileno, digamos, ¿cierto? Les doy dos ejemplos del caso chileno. Actualmente, digamos, ¿cierto?, se está tramitando una ley marco que se llama la ley marco del cambio climático, digamos, ¿cierto?, que son medidas que podrían adoptar el Estado para, digamos, ¿cierto?, de adaptación, de mitigación, digamos, ¿cierto?, de adecuación, digamos, ¿cierto?, a los efectos del cambio climático. Y dentro, digamos, de la discusión en ese proyecto, digamos, de ley, desde el punto de vista de la participación, digamos, ciudadana, de la comunidad afectada, dentro, digamos, ¿cierto?, de la participación, digamos, solamente está contemplada, por ejemplo, la participación, digamos, de personas naturales, digamos, o dentro de las propuestas, digamos, estaría, digamos, simplemente personas naturales. Y entonces la pregunta que uno se hace, bueno, ¿esto es compatible o no es compatible con el estándar, digamos, ¿cierto? Sobre todo cuando dijimos que la participación tiene que regirse con el principio de la máxima participación, la participación más amplia posible, digamos, ¿cierto? Y entonces la pregunta es, bueno, pero ¿y qué pasa con las personas jurídicas, particularmente con las ONG, digamos, ¿cierto?, las organizaciones no gubernamentales ambientales, digamos, ¿cierto? ¿Qué ocurre, digamos, con eso? Porque, claro, digamos, ¿cierto?, es decir, digamos, las organizaciones no gubernamentales ambientales son las que más han luchado, digamos, ¿cierto?, por proporcionar una protección efectiva, digamos, ¿cierto?, al medio ambiente. Entonces hay que tener cuidado con esto, digamos, ¿cierto?, porque, digamos, ¿cierto?, la regulación del derecho a la participación, del acceso a la participación que se establezca en este tipo de leyes, por ejemplo, la ley marco del cambio climático, tiene que cumplir con el estándar de máxima participación. Entonces aquí hay un problema que observar. Y el segundo problema, digamos, que yo le podría destacar, dice relación con el acceso a la justicia. El acceso a la justicia, digamos, ¿cierto? En el año 2012 se crearon los tribunales ambientales, digamos, ¿cierto?, en Chile, que son, en el fondo, tribunales contenciosos administrativos, digamos, ¿cierto? Y, digamos, ¿cierto?, el efecto que esto ha producido, digamos, ¿cierto?, que aparentemente podría ser, bueno, qué bueno que se creen los tribunales ambientales porque esto genera una ampliación en el acceso a la justicia, ha sido, digamos, ¿cierto?, que han bajado los niveles de admisibilidad de las acciones que usted le llamaría las acciones de tutela, digamos, en el caso de Chile le llamamos las acciones de protección, en materia medioambiental. Entonces, antes de que se crearan, digamos, los tribunales ambientales, digamos, una de las formas más idóneas para obtener protección judicial, tutela judicial, digamos, ¿cierto?, del medio ambiente era a través de las acciones de protección, digamos, ¿cierto?, que es una acción constitucional, y que producía efectos potentes, digamos, ¿cierto?, beneficiosos. Digamos, una vez que se crearon los tribunales, digamos, ambientales, el efecto ha sido que en general las acciones de protección tienden a ser desechadas porque le indican al justiciable, mire, no venga, digamos, a mí ejerciendo una acción de protección, una acción de tutela, porque existen los tribunales ambientales, así que vaya a reclamar a los tribunales ambientales, digamos, ¿cierto? Y entonces se desechan, ¿cierto?, se desechan las acciones constitucionales de protección. Y eso significa, en el fondo, una restricción, digamos, ¿cierto?, en el acceso, digamos, ¿cierto?, a la justicia, sobre todo que las acciones o los tribunales que conocen de estas acciones son de distinta naturaleza, porque en el caso, digamos, de la acción de protección se trata de una acción constitucional que apunta a proteger derechos fundamentales, mientras que el tribunal, digamos, ¿cierto?, ambiental es un tribunal contencioso administrativo, es decir, apunta a resolver cuestiones de normas administrativas técnicas, ¿cierto? Entonces, en la naturaleza de las acciones son distintas, pero ¿qué es lo que ocurre? Que los tribunales que conocen de la acción constitucional le dicen, no, yo no soy el pertinente es el tribunal ambiental, vaya a reclamarle a él.
Y en ese sentido se produce una restricción, digamos, ¿cierto?, en el acceso, digamos, ¿cierto?, a la justicia que habría que, digamos, también subsanar. Y por último, con esto termino, solamente mencionar, porque esto es un tema gravísimo, digamos, en América Latina, digamos, que dentro de los estándares de protección, digamos, de acceso a la justicia ambiental está la obligación positiva de los estados de garantizar la vida, la salud y la integridad de los defensores de derechos humanos en materia medioambiental. América Latina goza tristemente de una de las tasas más altas de muertes o desapariciones de defensores de derechos humanos en materia ambiental. Y esto dice directa relación con el estándar, digamos, mínimo de acceso a la justicia ambiental, porque si empiezan a matar a los defensores de derechos ambientales, pues simplemente no hay acceso, digamos, a la justicia, digamos, lamentablemente hablando. Y esto es algo que está así resuelto en el Acuerdo de Escazú, que es el único tratado internacional que contempla una norma específica para protección, digamos, de los defensores ambientales. También merece ese aspecto sacarle punta a través de una tesis de magíster y de doctorado. Con esto termino, quiero agradecer una vez más la invitación, espero que haya sido de interés y quedo abierto, digamos, a todas las preguntas que quieran formular. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado Gonzalo. Yo creo que nos has dejado con una cantidad de inquietudes. Creo que hay muchas cosas por desarrollar de, eh, pues de tu investigación. Esperamos leerla prontamente. Para nosotros sería maravilloso pues seguir contando contigo en estos espacios y ojalá pues cuando las condiciones lo permitan, pues también que puedas visitarnos acá en Cali, en la universidad. Antes de iniciar con la sesión de preguntas, yo quisiera invitar al profesor James Coral, director del doctorado, y a la profesora Viviana González, para que nos cuenten en un par de minutos una información importante sobre el doctorado y la maestría. Profesor James. Tal vez se desconectó en este momento porque lo acabo de ver hace un ratico. Entonces, profesora Viviana, usted quisiera comentarnos un poco sobre la invitación que tiene para la maestría. Sí, buenas tardes para todos. Un gusto saludarlos. Para nosotros es un honor contar con el doctor Gonzalo, con todos nuestros asistentes el día de hoy. En nombre de la Universidad Santiago de Cali, de la Facultad de Derecho y especialmente de los posgrados en Derecho, entre ellos la maestría en Derecho y el doctorado en Derecho, les damos las gracias a todos nuestros asistentes, especialmente al doctor Gonzalo por esta magnífica conferencia académica. Gracias por compartir todos los conocimientos con nosotros, doctor, por reservar este espacio para nosotros. De verdad que es un honor contar con usted y pues también agradecerles a los doctores Fernando Carlos Terreros, al doctor Diego León Gómez y demás docentes que hacen posible estos espacios académicos tan importantes para nuestra comunidad académica. Bueno, quiero comentarles que la Facultad de Derecho ofrece entre los posgrados en Derecho, la maestría en Derecho y el doctorado en Derecho, dos programas muy reconocidos a nivel regional. De hecho, la maestría en Derecho es un programa que ya lleva ofertándose en la universidad por más de 10 años. Fuimos la primera universidad en ofertarlo, por lo tanto gozamos de una trayectoria académica y profesional. Somos una maestría muy flexible curricularmente porque a partir del tercer semestre el estudiante puede elegir entre 4 énfasis de estudio. Ofrecemos el énfasis en Derecho Público, Derecho Privado, Derechos Humanos y Justicia Transicional y Derecho Penal. Y asimismo ofrecemos 2 modalidades de estudio, modalidad de profundización y modalidad de investigación. Somos flexibles también en el sentido de homologación, hacemos estudio de homologación entre todas nuestras especializaciones, ya sea especialización en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Derecho de Familia, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Derecho Disciplinario y Derecho Penal.
Bueno, yo los invito para que visiten nuestra página web de la Universidad Santiago de Cali, revisen pues toda la oferta que tenemos para ustedes, las especializaciones, contamos también con otra maestría que es la maestría en Derecho Médico y el doctorado en Derecho. Bueno, entonces, no, pues nuevamente agradecerles por su presencia, al doctor Gonzalo y a todos los asistentes, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Viviana. Vamos Gracias. a iniciar entonces el espacio para las preguntas. Hay dos formas de hacerlas, tal como lo está haciendo Zulemi Piraquive, que está mostrando un emoticón con sus manos o levantando la manito. Y también pueden hacer la pregunta a través del chat y pues ya miraremos para transmitírsela al profesor Gonzalo. Aquí inicialmente hay una pregunta del doctor Diego León Gómez, que, valga decirlo, es la persona que ha hecho posible este espacio y este espacio que ha venido creciendo gracias al profesor Diego León Gómez. Él pregunta lo siguiente, dice: ¿cree usted que se puede hablar de un precedente judicial internacional obligatorio para los estados parte de los tratados en materia de la cual usted habla? ¿Hay un fundamento positivo que reglamente la primacía de ese precedente sobre el derecho interno de los estados? ¿Qué obliga a los estados a seguir ese precedente? Sí. Muchas gracias al profesor, digamos, Diego León por la pregunta. Este es un tema sumamente interesante, complejo pero interesante, ¿no es cierto? El tema de los precedentes en materia, digamos, de sistema interamericano de protección de los derechos humanos, pero también, digamos, en materia, digamos, de derecho internacional de los derechos humanos más generales, digamos, ¿cierto? Justamente en el caso de Chile, hace una semana atrás se dictó una sentencia por la Corte Suprema donde se discutía la posibilidad de que figurara en el certificado, en la partida de nacimiento, en el certificado de nacimiento, el nombre, digamos, de dos madres. Se trataba de una pareja del mismo sexo y una de ellas había tenido un hijo por fertilización, digamos, asistida, y entonces lo que ellas querían, digamos, era que las dos personas figuraran, digamos, ¿cierto?, como madres, digamos, ¿cierto? Nuevamente es una madre y un padre, como madre, digamos, y eso la ley que regula el servicio civil no lo permitía. Y recurrieron al tribunal indicando, digamos, que había que aplicar por sobre la ley el precedente, ¿cierto?, de la Corte Interamericana, que es la opinión consultiva que tienen en materia de género, ¿cierto? En materia de género, es una opinión consultiva, digamos, ¿cierto?, que reconoce los derechos, digamos, digamos, ¿cierto?, de género, digamos, etcétera, etcétera. Y la Corte discutió mucho a propósito, digamos, si estaba obligado por lo que había dicho la Corte Interamericana, la Corte Suprema, discutió mucho si estaba obligado por lo que había dicho la Corte Interamericana en materia, digamos, ¿cierto?, de opinión consultiva. Y llegó a la conclusión, digamos, de que no estaba obligado, pero llegó a la conclusión de que no estaba obligado porque se trataba de una opinión consultiva. Es decir, deja entrever que distinto hubiera sido su actuar si que estuviéramos hablando de una sentencia de la Corte Interamericana. Entonces aquí se produce la diferencia entre lo que es una sentencia y una opinión consultiva. Este es un matiz que hace la Corte Suprema chilena, el Tribunal chileno, ¿cierto? Y es un matiz que yo he leído en la doctrina. La doctrina también dice, no es lo mismo una sentencia de la Corte Interamericana que una opinión consultiva, ¿cierto? Ese también, digamos, la doctrina hace. ¿Cuál sería, digamos, la tendencia? Sería, yo acepto que las sentencias de la Corte Interamericana, digamos, ¿cierto?, pueden generar, digamos, ¿cierto?, un precedente vinculante, pero no las opiniones consultivas, ¿cierto? Esa sería, digamos, como la lógica. Otra posición dice, digamos, que yo acepto que solamente son vinculantes para el Estado, es decir, constituyen, digamos, por tanto, un precedente, digamos, las sentencias condenatorias respecto a ese Estado, pero no las sentencias que se han dictado por parte de la Corte Interamericana respecto de otros Estados, digamos, ¿cierto? Eso también es una distinción que se hace a veces en la doctrina y por la jurisprudencia. ¿Qué es lo que yo creo? Digamos, ¿cierto? Digamos, esto es lo que yo creo. Lo que hay que pensar, digamos, ¿cierto? O sea, primero, las sentencias que dicta la Corte Interamericana en contra de un Estado son obligatorias,
porque lo dice expresamente la Convención Americana de Derechos Humanos. Así que eso está dicho expresamente, digamos, ¿cierto? Por ahí, por el artículo 62, 63, 64. Así que sobre eso no hay discusión. Entonces, las sentencias que dicta la Corte contra Chile son obligatorias y hay que cumplirlas. Punto. Pero, ¿qué ocurre con el resto de las sentencias? O sea, una sentencia que dicte la Corte Interamericana contra México, ¿en PESE vincula, digamos, al Estado de Chile? Uno. Y otro punto es, y bueno, y las opiniones consultivas que dicta la Corte Interamericana empiecen, vinculan, digamos, ¿cierto?, a los estados, ¿cierto? Eso es lo que yo creo que hay que preguntar. Entonces, en mi opinión, lo que habría que hacer, digamos, es lo siguiente, es preguntarse, digamos, ¿cierto?, si, digamos, ¿cierto?, la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos es fuente o no es fuente, digamos, del derecho. Digamos, ¿cierto? Si la jurisprudencia es fuente, digamos, ¿cierto?, significa que produce un efecto erga omnes, ¿cierto? Y por lo tanto vincula a los estados, ¿cierto? Digamos, la pregunta es, digamos, ¿cierto?, ¿qué significa la jurisprudencia, digamos, de la Corte Interamericana? ¿Qué es jurisprudencia de la Corte Interamericana? Entonces, la jurisprudencia, en mi opinión, digamos, de la Corte Interamericana, digamos, y la jurisprudencia de la Corte Europea y la jurisprudencia de todas las cortes, digamos, ¿cierto?, está compuesta, digamos, por los razonamientos, argumentaciones e interpretaciones que realiza la Corte en su sentencia o en su opinión consultiva. Esa es la jurisprudencia. Los criterios, los lineamientos, digamos, ¿cierto?, que realiza, digamos, la Corte. Razonamientos jurídicos, argumentos jurídicos y principios de interpretación. Esa es la jurisprudencia. Y esa es, digamos, ¿cierto?, válida, aplicable, digamos, ¿cierto?, y de obligatoria, digamos, ¿cierto?, consideración por parte de los estados, si hablamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por parte de los estados partes del sistema interamericano, digamos, de derechos humanos. No sé si se entiende esta aplicación, digamos, que acabo de dar. En consecuencia, la pregunta dice si todas estas sentencias, digamos, de Claude Reyes, ¿cierto?, Jacques Axa, etcétera, que yo hablé, y la opinión consultiva, digamos, ¿cierto?, en materia de medio ambiente, generan un precedente, digamos, ¿cierto?, yo entiendo, digamos, ¿cierto?, que forman parte de la jurisprudencia internacional, y como jurisprudencia internacional son fuentes del derecho, y como fuentes del derecho los tribunales internos deben utilizarla igual que utilizan el resto de las fuentes del derecho, ¿cierto? Y doy un ejemplo, digamos, ¿cierto?, de Chile, concreto, digamos, ¿cierto? Nosotros tenemos un tema con la justicia militar, que está regulada en términos bastante amplios en el Código de Justicia Militar. Hubo un caso que llegó, digamos, ¿cierto?, al Tribunal Constitucional, digamos, donde se discutía la constitucionalidad, ojo, la constitucionalidad de la norma del Código de Justicia Militar que establecía la competencia del Tribunal Militar. Competencia que podía llegar a un civil, ¿cierto?, que alcanzaba un civil. Y entonces el Tribunal Constitucional razonó, digamos, ¿cierto?, sobre la base de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana en contra de México, el famoso caso Radilla Pacheco. Y entonces el Tribunal Constitucional chileno utilizó el criterio, la jurisprudencia, establecido en la sentencia de Radilla Pacheco contra México, para él tomar la decisión de que la norma del Código de Justicia Militar era inconstitucional, ¿cierto? Porque era contrario a los derechos fundamentales, digamos, ¿cierto?, que establecía que la justicia civil es el fuero general y la justicia militar es la excepción. Entonces, digamos, ahí hay un caso concreto, digamos, de que las sentencias, de fondo los razonamientos, los argumentos y las interpretaciones emanadas de la sentencia y de las opiniones consultivas de la Corte forman parte de la jurisprudencia, y la jurisprudencia puede y debe ser utilizada, digamos, por los tribunales internos al momento, digamos, de resolver temas de derechos humanos. Eso es lo que yo creo, ese es mi planteamiento, digamos, ¿cierto?, digamos, que yo propongo. Esto no significa, y con esto termino, esto no significa que estamos sometidos, ¿cierto?, que esto no es esclavitud hacia la Corte Interamericana, no estamos sometidos. Yo digo que hay que tomarla en consideración, ¿cierto? Pero perfectamente, un juez nacional, ¿cierto?, la Corte Suprema en el caso de Chile, perfectamente podrían establecer un estándar mejorar la situación del individuo. Y se apartan del criterio de la Corte Interamericana y está perfecto. ¿Por qué está perfecto? Porque cumple con el principio pro homine, es decir, encontrar la solución más favorable para el individuo o la solución que menos restrinja sus derechos, ¿cierto? Y eso está totalmente coherente y armonioso con el sistema de derechos humanos, digamos, ¿cierto? Lo que no se puede hacer en el orden jurídico interno, en mi opinión, digamos, ¿cierto?, es
bajar el estándar, porque lo que yo dije es que los estándares que provienen del derecho internacional son siempre estándares mínimos, porque siempre son el fruto de transacciones, ¿cierto? Siempre son el fruto de acuerdos, digamos, entre los estados. ¿Cierto? Entonces, por eso es que lo que no se puede es el bajar el estándar mínimo, pero sí un juez nacional podría proponer una solución mejor y sería perfecto, digamos, ¿cierto? No habría problema de acuerdo con la coherencia del sistema de derechos humanos. Esto es la propuesta, digamos, que yo tengo. Digamos, ¿cierto? Entonces, respondiendo derechamente a la pregunta, yo creo que sí, puede generar perfectamente, digamos, ¿cierto? Un precedente, digamos, ¿cierto? Que debiera ser tomado en consideración. Obligatorio no en el sentido que hay que cumplirlo, porque se puede proponer una solución mejor por parte de los tribunales internos. Muy bien. Gracias. Gonzalo, aquí han escrito dos preguntas más. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cómo está tu tiempo? Perfecto. Perfecto. ¿Sí? Sí. Bien. Pregunta Caterine Maya. ¿Cómo se puede avanzar hacia la protección y conservación de la naturaleza cuando los marcos regulatorios de agua, medio ambiente y protección de la naturaleza no existen, dice ella? Cuando son deficientes e incluso son contrarios a la preservación de la naturaleza y el derecho humano al agua, que en Chile no está reconocido. Sí. Hace una expresión aparte, dice los acuerdos y tratados que han firmado en Chile muchos no están ratificados y se menciona que no son vinculantes porque en Chile el derecho a la propiedad está por sobre todo y está afectando a los recursos hídricos y la naturaleza, dado que no hay leyes para proteger los ecosistemas ni las fuentes hídricas. Sí, digamos, yo el diagnóstico lo ratifico, digamos, lamentablemente eso es así, digamos, nosotros no, a pesar de que se han presentado, digamos, diversos proyectos, digamos, desde hace mucho tiempo, digamos, de reconocimiento del derecho humano al agua, no, esto no ha prosperado. Aquí estamos hablando del Estado legislador que no cumple con sus obligaciones internacionales, esto es muy importante. Recuérdense que desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado está la responsabilidad del Estado administrador, la responsabilidad del Estado juez y la responsabilidad del Estado legislador. Aquí es el legislador el que está incumpliendo por omisión, digamos, ¿cierto? Con sus obligaciones, con las obligaciones del Estado frente al derecho de los derechos humanos. Entonces, desde hace mucho tiempo que existen, digamos, proyectos de ley que están ahí durmiendo los sueños eternos, y proyectos de reforma constitucional, ojo, digamos, con esto, digamos, que se han propuesto para reconocer el derecho humano al agua. Y también, digamos, se han propuesto, digamos, dentro de los temas que nosotros trabajamos con Fernando, digamos, proyectos de reforma a la Constitución para reconocer el derecho humano a la alimentación adecuada, y también está durmiendo, digamos, sobre los sueños eternos, digamos, ¿cierto? Y en ese proyecto en particular, digamos, que yo lo conozco bien, de hecho se trató de indirectamente tratar de proporcionar protección al medio ambiente en un inciso señalando que, digamos, era necesario proteger, digamos, el acceso a los recursos hídricos como, digamos, elemento fundante del derecho a la alimentación, porque sin agua no hay producción de alimentos, digamos, ¿cierto? Pero eso también está durmiendo los sueños eternos y ahora yo creo que va a haber poco progreso porque vamos a empezar, digamos, si es que todo resulta bien, digamos, ¿cierto? En 25 de octubre con el proceso constituyente, digamos, ¿cierto? Que va a durar prácticamente 2 años en su totalidad. Entonces, confirmo con el diagnóstico, confirmo, digamos, también con que el Estado, digamos, ¿cierto? El Estado de Chile se resiste a ratificar tratados que pueden permitir solucionar los problemas, digamos, ¿cierto?, del medio ambiente y de acceso a los recursos hídricos. Por ejemplo, curiosamente, les doy el dato, el acuerdo de Escazú, digamos, ¿cierto?, que es tan trascendental, digamos, uno de los paladines, de los artífices de la redacción de este tratado fue Chile junto con Uruguay y Costa Rica, digamos, ¿cierto? Y durante toda la tramitación, digamos, ¿cierto?, con la asistencia técnica de la CEPAL, digamos, fue Chile que lideró junto con Uruguay, digamos, etcétera, y otros estados. Pero cuando se llegó al final, digamos, ¿cierto? El gobierno de la época, que es el gobierno actual también de nuevo, se resistió, digamos, y señalando, digamos, que no era necesario ratificar ese tratado porque el orden jurídico interno ya garantizaba todos los derechos que están consagrados en ese tratado. Esa fue la excusa, digamos, ¿cierto? Entonces, efectivamente, también hay una resistencia, digamos, ¿cierto?, a ratificar los tratados que podrían colaborar. ¿Cómo se puede, digamos, ¿cierto?, mejorar, digamos, ¿cierto?, esto? Yo diría, digamos, por dos vías, digamos, por una vía, digamos, ¿cierto?, insistiendo ante los tribunales, ejerciendo la tutela judicial efectiva y reclamando de forma inteligente, digamos, porque si bien no es posible, no existe la consagración del derecho humano al agua, tenemos la consagración del derecho a la vida y a la salud, ¿cierto? Y entonces cuando uno no tiene agua,
primero se puede enfermar cuando no tiene agua, o agua contaminada, se enferma, o bien está en peligro su vida. Entonces quizás habría que utilizar inteligentemente la acción de tutela, que en Chile se llama la acción de protección, para utilizar, digamos, ¿cierto?, el derecho a la vida y el derecho, digamos, a la salud, pero con la finalidad, digamos, de obtener un amparo, digamos, del derecho de acceso al agua. Eso es por un lado. Simplemente para recordarle a Catherine, digamos, es la que me hizo la pregunta, ¿no? Recordarle a Catherine que, digamos, hubo un recurso muy interesante, digamos, que se presentó, digamos, ¿cierto?, hace unos meses atrás en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, digamos, a propósito de el deber que tiene el Estado de surtir de agua potable a las zonas de Petorca y Putaendo, que son dos poblados, digamos, dos ciudades, dos comunidades que existen en la región, digamos, en la región de Valparaíso. Y ese recurso fue acogido, digamos, o sea, por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en el sentido de que el Estado tenía la obligación de proporcionar no 50 litros de agua, digamos, ¿cierto?, diarios por persona, sino 100 litros de agua, digamos, ¿cierto?, por persona, digamos, ¿cierto? Esto es una zona de escasez hídrica donde no hay recursos de agua natural, y el Estado tiene que llevarle con camiones agua a las personas. Y le estaba llevando 50 litros de agua por persona por día. Y la Corte dijo que tenía que llevarle 100 litros de agua, digamos, por persona por día. Y esto es un progreso, en mi opinión, digamos, desde el punto de vista de la protección ambiental. Entonces, utilizando los recursos ante los jueces y luego, digamos, ¿cierto?, insistiendo ante nuestros parlamentarios para que avancen con los proyectos de ley y de reforma constitucional. Esas serían como mis respuestas, digamos, Catherine. Bueno, muy bien. Aquí hay otra pregunta que es de... Se me perdió. Otra pregunta de Jacqueline. Jacqueline también pregunta sobre el derecho al agua, pero ella lo enfoca sobre el derecho al agua de las comunidades indígenas respecto a los títulos de explotación de agua que se daban bajo la normatividad del Código de Aguas, supongo Chile, ¿cierto? Del Código de Aguas, que según tiene entendido ella son derechos de explotación a perpetuidad y son transmisibles a otros individuos. ¿Cómo esa normatividad interna continúa rigiendo si claramente vulneran el derecho de las comunidades de los campesinos? Y tiene un riesgo también, digamos, que tiene que ver con el medio ambiente. ¿Y por qué Chile aún no adopta legislación que sea consecuente con los compromisos internacionales? Pregunta ella. Sí, digamos, sí. Concuerdo también totalmente. Y luego vamos con Zuleimi Piraquive, que había levantado la mano y se me olvidó darle la palabra. Sí. Sí, este es un tema también muy interesante. Si hay alumnos aquí de magíster o de doctorado, yo esto les sugiero que lo estudien porque este es un tema apasionante, digamos, ¿cierto? Aquí hay muchos aristas que uno puede investigar. Digamos, efectivamente, nosotros tenemos un código de agua, digamos, que es del año 1980, digamos, ¿cierto? Es decir, estábamos durante la dictadura, digamos, ¿cierto? Esto yo lo digo como contexto para comprender, digamos, ¿cierto? Y durante, digamos, ese proceso, digamos, ¿cierto? Se adoptó también la Constitución actual, que también es de 1980, donde se consagra el derecho de la propiedad como un derecho sacrosanto, digamos, ¿cierto? Y junto con el principio, digamos, de subsidiariedad, que en el fondo nosotros lo interpretamos como que, digamos, ¿cierto?, todas las actividades o funciones que se pueden cumplir por parte de los privados, el Estado no puede intervenir o no debe intervenir. Solo si los privados no pueden satisfacer esa necesidad, el Estado interviene. Así más o menos se ha interpretado. Entonces, en este contexto se consagra, digamos, dentro del derecho de propiedad, el derecho que se llama el derecho de aprovechamiento de aguas, ¿cierto? Que es un derecho que no da propiedad sobre el agua como bien tangible, sino que da propiedad sobre el uso y goce del agua. ¿Cierto? El uso y el goce del agua es concesionable, porque el agua en Chile es un bien nacional de uso público, pero se puede concesionar, se puede entregar a privados para que lo usen y gocen, para que lo exploten, digamos, ¿cierto? En el fondo. Y ese derecho, que se otorga a través de una concesión, que es gratuita, porque es una concesión administrativa, está protegido por el derecho constitucional de propiedad. Y efectivamente, digamos, ¿cierto? Efectivamente se otorga sin edie, sin plazo. Digamos, ¿cierto? Ahora se ha introducido algunas reformas donde se establece la caducidad en el evento en que pasen ciertos años sin que se usen las aguas, porque lo que ocurría antes es que las personas solicitaban
a la dirección de aguas, la concesión de aguas, y nunca usaban el agua. Decían, yo necesito que sacar, no sé, 5 litros, digamos, de agua por segundo, por no sé cuánto, digamos, y nunca la usaban. Y la dejaban ahí, y eso se inscribe como una propiedad en el conservador. Se inscribe y se vende. Esto ha generado, por tanto, lo que se llama el mercado del agua. Entonces la gente vende sus derechos de aprovechamiento de agua como alguien vende su casa. Así se vende. Entonces, y esto es una distorsión, evidentemente, digamos, desde el punto de vista, digamos, de el uso de este bien nacional de uso público. Se ha intentado innumerables veces cambiar. Esto forma parte de la discusión actual, digamos, en el Parlamento y no avanza. Y no avanza. Digamos, eso es la realidad, digamos, ¿cierto? Que no puedo decir otra cosa porque esa es la realidad. Esto está estancado en el Parlamento, digamos, lleva yo creo que más de 12 años discutiéndose sobre esto. Sin duda que eso es una anomalía, digamos, ¿cierto? Que afecta, digamos, ¿cierto? A muchas comunidades, no solamente indígenas, porque Chile está pasando por un periodo de escasez hídrica. No llueve. Hace 10 años que no hay lluvia. Llueve un día, 2 días, 3 días, 10 días en el año. Eso es un problema. Y entonces lo que está ocurriendo no solamente que se secan las cuencas hidrográficas, se secan los acuíferos subterráneos, ¿cierto? Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, en el caso de los indígenas, la situación, digamos, ¿cierto? Es aún más dramática. ¿Por qué? Porque los indígenas, digamos, ¿cierto? Las comunidades indígenas reclaman sus derechos sobre las tierras, territorios y sobre sus recursos naturales, entre ellos el agua, sobre la base de la propiedad ancestral, claro. ¿Cierto? Que es un mecanismo de propiedad distinto de la propiedad europea occidental que tenemos nosotros, digamos, ¿cierto? ¿Qué significa? Porque alguien le pregunta, bueno, ¿usted es propietario? Sí, muéstrame su título de propiedad. Bueno, aquí está una compraventa, aquí está inscrita. Eso nunca existe en el caso de las comunidades indígenas, ¿cierto? Digamos, no está dentro de su concepción. Entonces, el sistema, digamos, legislativo o jurídico chileno está montado para no reconocer, digamos, ¿cierto? Los derechos a la propiedad del agua, digamos, ¿cierto? Al agua, de los recursos naturales de los pueblos indígenas. Pero, las buenas noticias es que hay precedentes, hay sentencias judiciales de la Corte Suprema chilena, digamos, sobre todo en comunidades indígenas del norte de Chile, digamos, aymaras y quechuas, donde se les ha reconocido, digamos, ¿cierto? La propiedad sobre el agua, sobre pequeñas vertientes que bajan de la cordillera de los Andes, basados en su propiedad o uso ancestral, que lo han podido demostrar, lo han logrado demostrar, y la Corte ha reconocido ese uso consuetudinario de los recursos naturales y sobre esa base le ha reconocido, digamos, ¿cierto? La propiedad, digamos, sobre esos recursos hídricos. Esto ha ocurrido 2 veces hasta donde llega mi conocimiento por la Corte Suprema, y esto es un reconocimiento usando el convenio 169, que Chile lo tiene ratificado. Entonces, es difícil, pero es posible, utilizando el convenio 169 y los tratados internacionales, el reconocimiento del derecho de acceso al agua, digamos, ¿cierto? De comunidades indígenas, digamos, por parte de los tribunales. No es común, pero ha ocurrido, digamos, ¿cierto? Entonces, lo que hay que hacer en el fondo si alguien es abogado, digamos, hay que usarlo, hay que ir a los tribunales, digamos, ¿cierto? Y hay que tratar de reclamarlo, ¿no es cierto? Y tenemos experiencias escasas, pero tenemos donde se ha logrado reconocer, digamos, ¿cierto? Este derecho. Esa sería, digamos, mi respuesta, digamos, para Jacqueline. Sí. Y ahora ahí levantando la mano, me había dicho. Sí, pero está Zuleimi Piraquive, que fue la primera persona que levantó la mano y nunca le dimos la palabra. Y también la acaba de levantar Iván Fernando. Entonces vamos con Zuleimi. Adelante. No, parece que no tuviera conexión de audio en este momento. Vamos entonces con Iván Fernando. ¿Quería preguntar algo? Buenas noches para todos. Doctor Fernando, buenas noches. Al doctor Gonzalo, muchísimas gracias por su charla. Excelente. Me parece muy interesante lo que está hablando. Quería preguntar algo en referencia a un tema directo a la seguridad alimentaria. En Colombia, nuestro marco constitucional del 91 especifica que Colombia es un Estado social de derecho y como uno de los principios fundantes de nuestro marco constitucional es la dignidad humana.
Dentro de los recursos naturales, el agua es un elemento esencial para la vida. En Colombia, cuando una persona pobre de escasos recursos no tiene acceso al agua y, digamos, le cortan este servicio, esa persona puede, por medio de un proceso administrativo jurídico, puede acceder a obtener ese mínimo vital al derecho al agua. Hablando desde el marco de la alimentación, del derecho al agua, se dice que el derecho al agua hace parte de un derecho fundante y que hace parte del derecho a la alimentación. Yo sé que en Chile hablan sobre la soberanía alimentaria. Yo le quiero preguntar a usted cómo, si nosotros manejamos aquí ese tema en Colombia y se tiene en cuenta la dignidad humana para que se le proporcione este mínimo vital de derecho al agua a las personas en Chile, ¿cómo se fundamenta eso si este derecho hace parte a un enfoque del derecho a la alimentación, ¿no? Porque pues, el Estatuto de Roma del 86 especifica claramente que la seguridad alimentaria es fundamental para todos los seres, ¿no? Entonces, más enfocado hacia ese punto, doctor. Le agradezco muchísimo. No, de nada. Digamos, Iván, muchas gracias por tu pregunta. Digamos, como mencioné recién, digamos, en la Constitución, voy a completar esta idea para que ustedes tengan una idea clara. La Constitución chilena no habla de Estado social de derecho, digamos, en ninguna parte. Digamos, simplemente en el capítulo primero se señala que Chile es una república democrática y punto, digamos, ¿cierto? Justamente es uno de los temas que se está hablando para una nueva constitución, justamente. Sí habla de la dignidad humana dentro de los principios fundantes del orden constitucional en el artículo primero, pero no menciona en ninguna parte la Constitución el derecho humano a la alimentación ni el derecho al agua potable y el saneamiento. No se menciona. Hay proyectos, digamos, ¿cierto?, que se han presentado al Congreso para que, digamos, se incorporen en la Constitución, pero esto no ha ocurrido hasta el día de hoy. Tenemos, digamos, ¿cierto?, legislaciones que indirectamente, digamos, ¿cierto?, abordan el tema de la alimentación como derecho y el tema, digamos, ¿cierto?, del agua, digamos, ¿cierto?, como derecho, digamos, ¿cierto? Pero la protección, digamos, ¿cierto?, de estos dos elementos, del derecho a la alimentación y del derecho, digamos, al agua, no se produce directamente, se produce indirectamente, digamos, ¿cierto?, utilizando otros derechos. Es decir, por tú me mencionabas el caso de una persona pobre y no le cortan el agua, porque está garantizado, digamos, ¿cierto?, dentro de la Constitución. En Chile, esto, ¿cómo ocurriría? Digamos, ¿cierto?, esa persona presentaría una acción de protección, ¿cierto?, diciendo, digamos, que están vulnerando, digamos, su derecho a la vida, digamos, y su derecho a la salud. Y entonces la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema diría, entonces el edificio no le puede cortar el agua porque esa persona, digamos, ¿cierto?, digamos, corre riesgo, se ve amenazado su derecho a la salud y su derecho a la vida. Entonces, no le cortan el agua. ¿Cierto? Así funcionaría. No es porque protegen el agua, es porque están protegiendo, digamos, ¿cierto?, el derecho a la vida, digamos, ¿cierto?, y a la integridad física y la salud. Evidentemente que en forma indirecta están reconociendo el agua, pero no en el papel, digamos, ¿cierto? Y lo mismo ocurriría, digamos, con temas de vivienda, que estamos atravesando hoy día, digamos, una crisis de vivienda, ¿cierto?, por la pandemia y el problema económico, donde la gente no puede pagar el arriendo, digamos, ¿cierto?, y por tanto los desalojan, los echan, digamos, ¿cierto? Digamos, también ahí habría que presentar el recurso, digamos, invocando, digamos, ¿cierto?, el derecho, digamos, no el derecho a la vivienda, sino más bien el derecho, digamos, ¿cierto?, a la vida, a la integridad física, sobre todo cuando hay niños pequeños, digamos, ¿cierto? Y por esa vía, digamos, impediría, digamos, la Corte que hubieran desalojos bajo ciertas circunstancias. En el caso de la soberanía, digamos, ¿cierto?, o de la seguridad, más bien, digamos, ¿cierto?, alimentaria, esto está regulado a través por normas que dicen relación con el derecho a la salud y por los decretos o reglamentos que establece el Ministerio de Salud. Es decir, digamos, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con alimentación y agua, digamos, forma parte, digamos, ¿cierto?, de la normativa, digamos, de salud, del Ministerio de Salud, digamos, ¿cierto?, que son normativas legislativas, digamos, y reglamentarias, ¿cierto? Pero evidentemente, digamos, ¿cierto?, que no
no hay una protección, digamos, ¿cierto?, de carácter constitucional como la que tienen ustedes, digamos, ¿cierto? Y justamente es eso lo que se está tratando de hacer. Lo que se está tratando de hacer es proponer reformas para que esto quede plasmado, digamos, ¿cierto?, en la Constitución y hablemos derechamente, digamos, del derecho humano a la alimentación adecuada y el derecho humano al agua potable, ¿cierto? Entonces, en el fondo, digamos, nosotros estamos en una situación bastante más precaria, digamos, ¿cierto?, que la de Colombia, en este sentido. Muchísimas gracias, doctor. De nada, Iván. Bueno, muchas gracias al doctor Gonzalo. Muchas gracias a los asistentes. Creo que ha sido una jornada muy productiva. Creo que la hemos aprovechado bastante y pues bueno, no queda más sino agradecer al profesor Gonzalo por toda su disposición y por habernos acompañado, haber acompañado a la Universidad de Santiago de Cali en una jornada más y esperamos, claro, tener al profesor Gonzalo más adelante acá en Cali, cuando superemos también todos estos problemas de salud pública con el COVID. Profesor Gonzalo, muchas gracias. No sé si quieres expresar algo para finalizar. Yo quiero agradecer, digamos, una vez más, digamos, quiero agradecer primero a Fernando, digamos, que ha sido el artífice, digamos, de este encuentro. Quiero agradecer, digamos, a la Universidad, digamos, Santiago de Cali, me he sentido sumamente cómodo. Te quiero agradecer, digamos, la cantidad, digamos, importante de preguntas, porque a veces, digamos, uno participa en esto y como por timidez o porque uno no explicó bien sus temas, no hay preguntas, pero aquí sí hubo preguntas, lo cual me dio mucho grado, porque me encanta además interactuar con los estudiantes. Yo quedo a disposición. Fernando sabe mis datos, mi correo, todos mis datos, así que, digamos, aquí he leído, digamos, de algunas alumnas que están haciendo su magíster, digamos, en el extranjero, etcétera. Encantado de colaborar, yo tengo material, mucho material, digamos, que les puedo aportar en PDF, lo puedo mandar por correo, lo que necesiten a su disposición, digamos, ¿cierto? A mí me gusta la academia y me gusta, digamos, ¿cierto?, transmitir mis conocimientos, así que encantado. Muchas gracias, digamos, a la universidad nuevamente y estoy a su disposición para lo que ustedes necesiten en el futuro. Gracias por la invitación. Vale, gracias. Hasta luego. Buena tarde para todos. Muy buenas tardes. Chao, Gracias. Gonzalo. Chao, chao. Chao, Diego.